privilegio para mí regresar a esta iglesia. Siempre va a ser algo muy especial en mi corazón. Aquí me casé, aquí nos casamos, la hermana Emma y yo. Conocí la iglesia o la misión en 1990. Fue en el 90 y fue cuando entré al instituto a estudiar. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, por la provisión que Él nos da. Gracias a Dios porque nos permite regresar. Y mire, a cada paso de la vida del cristiano, del siervo del Señor, del cristiano en general, Él siempre tiene una bendición para todos nosotros. Le servimos a Él donde nos ha puesto, le servimos a Él en lo que Él ha querido que le sirviésemos, y el Señor tiene control en absoluto de todas las cosas que pasan en nuestras vidas. Y cuando hablamos de fe, hablamos en realidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, siendo Él el autor y consumador de la fe, hablamos de lo que Él es, hablamos de cómo Él se manifiesta a través de nuestras vidas muy en particular. Y es interesante, yo no sabía que ustedes estudiaron Génesis 22 en esta mañana, pero el Señor siempre tiene algo preparado para nosotros, ¿verdad? Y yo quiero leer solamente 4 versículos y después de eso me voy a ir a Hebreos capítulo 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Con la ayuda de Dios, hermanos, yo quiero compartir con ustedes que la fe, la verdadera fe bíblica, es probada. Y cuando nosotros decimos que tenemos fe y no estamos haciendo absolutamente nada, estamos faltando al hecho, a la realidad de que la justificación, la redención y lo que nosotros hemos llegado a hacer de una o de otra manera como cristianos dependen de la acción, de la misma obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su derramamiento de su sangre preciosa. Hablamos o hemos leído el libro de Hebreos capítulo 11, y yo sé que muchísimas veces hay quienes dicen que es, le titulan, ¿verdad?, el libro o el capítulo de los héroes de la fe. Pero hay algo interesante en todo esto, hermanos, y es que hay una concepción errónea en cuanto a cuál es el propósito de ese capítulo. Y el propósito de ese capítulo, nosotros como cristianos en el cristianismo de hoy en día, en el cual la gente está acostumbrada a mirar a Dios como una maquinita de banco que está para complacernos en todos los caprichos que pudiésemos imaginar. En el cristianismo de hoy en día, sobre todo con las iglesias carismáticas, las iglesias apostólicas, todo este grupo de iglesias, se predica un evangelio de prosperidad, se predica un evangelio de bienestar, un evangelio de siéntete bien y no pasa nada, un evangelio en que todo tiene que estar perfectamente sin ningún problema, y eso es el cristianismo de hoy en día. Pero eso es un pseudocristianismo, eso es algo que en realidad no existe. Ese es uno de los engaños más grandes y más fuertes que Satanás ha propinado a la sociedad, al mundo de hoy en día. Porque el mundo está perdido.
Y el mundo necesita escuchar la verdad. El mundo necesita escuchar que Jesucristo es el Salvador y que dependemos completamente de Él y de su gracia infinita. Que somos salvos por fe en lo que Él hizo, no en lo que yo hago. Mis obras no son para salvación, pero son consecuencia de la salvación que Dios me ha dado a mí a través de Jesucristo. La verdad es que el capítulo 11 de Hebreos ha sido escrito para que usted y yo podamos entender un principio básico. Y eso es que simple y sencillamente la fe que actuó desde Abel hasta el último mencionado personaje en ese capítulo es exactamente la misma fe que usted y yo tenemos. Es exactamente la misma. No hay diferencia. No hay diferencia, perdón. Y fue escrito, queridos hermanos, para que usted y yo pudiésemos admirar un completo y conciso retrato de lo que es la verdadera fe bíblica. ¿Sí? Lo que en realidad es la verdadera fe bíblica. Y nos presenta a usted y a mí el verdadero carácter de nuestro Dios, que se complace en ayudarnos, que se complace en sostenernos. ¿Y sabe por qué? Porque la fe es activa. Y podríamos pensar en realidad que aquí estamos viendo el sacrificio de la fe, porque Abraham fue a ofrecer a su único hijo. Pero en realidad, queridos hermanos, no nos está hablando de un sacrificio de la fe. Nos está hablando a usted y a mí de que nuestra fe es probada. Y el probar, queridos hermanos, significa examinar, significa evaluar, significa comprobar, significa estar seguros de que eso es. Y nosotros, el cristiano de hoy en día, tiene que entender esto. Tenemos que comprender nosotros que un día va a venir una prueba a nuestra vida. Yo no sé qué prueba va a ser la que usted va a pasar, pero yo le aseguro, con la certeza de que estamos con los ojos abiertos y respirando, las pruebas van a llegar a nuestras vidas, de una o de otra manera. Y es ahí donde encontramos nosotros a Abraham, a este sujeto. Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, por favor. Solamente vamos a leer un par de versículos. Hebreos capítulo 11, versículos del 17 hasta el 19, solamente donde dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Queridos hermanos, con la ayuda de Dios, yo quiero compartir con usted la estabilidad de la fe en la prueba, porque de otra manera no sabemos cómo es nuestra fe. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos por su palabra, Señor. Le agradezco, Señor, personalmente la oportunidad que me da de volver a estar aquí, y usted sabe que es un honor, es un privilegio, es un agradecimiento, Señor, que me permite volver. Estamos contentos, Señor, de ver a estos hermanos, a algunos que ya conocíamos, otros que no conocíamos, Señor. Estamos contentos de que usted nos da la venia y esta oportunidad. Ahora yo le pido que no sea yo quien está hablando, Señor, que quite de mí cualquier pecado, cualquier estorbo, Señor. Quiero ser de bendición para mis hermanos y quiero honrar y glorificar su nombre. No sé yo quién está hablando, Señor, sino usted. Le ruego que nos hable en este momento. En el nombre de nuestro hermano Salvador Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén.
Fíjese que no sabemos, hermanos, no sabemos en realidad qué estaba pasando en la vida de Abraham a ciencia cierta cuando Dios le habló en esta ocasión en Génesis 22. Podríamos pensar que tal vez era durante la cena o después de terminar la cena o tal vez en la madrugada. Pero lo que sí sabemos, queridos hermanos, es que Dios se comunicó directamente con Abraham y le habló y le dijo simple y sencillamente con el propósito de examinar esa fe de Abraham. Y le dijo: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 2 del 22. Mire, hermanos, tantos de nosotros, o cuántas veces nosotros no fracasamos en escuchar la voz de Dios cuando estamos estudiando las Sagradas Escrituras, cuando estamos leyéndola, tal vez en nuestro tiempo personal. Y a veces vamos tan deprisa y tenemos que cumplir cierto calendario, ¿verdad? Y es importante que tenga mi devocional personal, es importante que yo lea la Biblia y tengo que alimentarme. Y se me olvida que Dios me va a hablar a través de esa lectura. Y mire, hemos llegado a tal punto que no ponemos atención a lo que estamos leyendo. Y Dios quiere comunicarse con nosotros, Dios quiere hablar con usted, Dios quiere hablar conmigo, y usted y yo andamos en las nubes y no nos damos cuenta. Fallamos en escuchar la voz de nuestro Señor. Abraham no falló en eso. Fíjese que Abraham, Dios le dijo y le habló, y Abraham, para este momento de la vida de Abraham, él tiene un espíritu tierno, tiene una actitud apacible. Abraham ha pasado por tantas pruebas en su vida. Abraham ha fracasado ya en más de una ocasión en lo que él está haciendo. Sin embargo, queridos hermanos, es fácil para él escuchar la voz de su Dios. Y me imagino a Abraham escuchando atentamente lo que Dios le está diciendo. Y yo puedo decirle a usted: bueno, es que Abraham, es lógico que escuchara y supiera que es Dios quien le está hablando, porque ya tenía muchos años hablando con él. Desde que le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a donde yo te voy a mostrar. Voy a hacer de ti una gran nación. Entonces Abraham ya estaba impuesto a escucharlo. Y tendría que sobresalir una pregunta para nosotros: ¿cuánto tiempo tenemos nosotros de conocer al Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo tenemos usted y yo de conocer a Dios? Que cuando Él nos habla, usted y yo sentimos inmediatamente su presencia en nuestras vidas y nos damos cuenta de que es Dios que nos está hablando, que es Dios quien nos está comunicando algo, porque Él quiere que usted y yo hagamos algo. Y tal vez es el temor que existe en nuestras vidas, o tal vez es la carne que hay en nosotros, con la cual batallamos en todo momento y fracasamos en escuchar la palabra de Dios. La verdad, hermanos, es que simple y sencillamente Dios se acercó a Abraham para comunicarle su voluntad. Y Abraham lo escuchó. Y es interesante, hermanos, porque cuando uno practica la verdadera fe bíblica, uno va a responder de la manera en que Abraham respondió. Al percibir la presencia de Dios mismo, en una humilde sumisión, Abraham se postró ante su Dios y le dijo: heme aquí, heme aquí. Y tal vez no era una voz audible, queridos hermanos, ¿verdad? Cuando
Dios se comunica, no necesariamente se va a comunicar a través de un rayo, a través de una tormenta. Se puede comunicar con nosotros con un viento apacible, con un susurro. Que solamente aquellos que confían verdaderamente en Dios lo pueden escuchar. Y me puedo imaginar a Abraham, queridos hermanos, contestando de la misma manera en que Samuel contestó: habla porque tu siervo te oye. Allá cuando Samuel era un niño, un infante, y escuchaba que le hablaban: Samuel, Samuel, iba corriendo al sacerdote, a Eli. ¿Me habló, Señor? Vete a dormir. Se va a dormir, ¿verdad? Todos conocemos esa historia. Eli se da cuenta de lo que está pasando. Dios te quiere comunicar algo. ¿Cuántas veces no hemos perdido bendición de parte de Dios porque no hemos escuchado lo que Dios quiere comunicarse con nosotros? ¿Sabe, hermano? Dios nos puede probar a nosotros en todo momento. Escuchando los testimonios, ¿verdad, hermano? Ahí atrás. El Señor lo probó no sé hace cuánto, ¿verdad? Enfermo y hasta ahora. Es difícil. Déjenme le digo, nosotros estuvimos orando por la hermana. Allá, los problemas de salud que tenía, y estuvimos orando mucho por ella en la congregación allá en Indianápolis y por todos ustedes. Pero la fe es probada. Y mira, cuando Dios viene a nosotros y nuestra fe tiene que ser examinada, queridos hermanos. ¿Sabe? La palabra probar y tentar es exactamente la misma palabra, pero hay dos propósitos distintivos en ellos. Cuando Satanás, hermano, viene y lo prueba o lo tienta con el propósito de hacerlo caer, de que usted caiga en pecado, de destruirlo, de acabarlo, de destrozarlo. Y Satanás ataca, hermanos. De verdad Satanás ataca. Yo no le puedo decir quién ni qué, pero yo de una vez aquí de esta iglesia, aquí, hermanos, después de haber salido a testificar y todo eso, yo me regresé a barrer y a trapear. Y ¿sabe una cosa? Me tuve que quedar allá afuera porque Satanás estaba aquí. Y no pude predicar. Y el hermano Enrique, ustedes lo conocen, ¿verdad? El hermano Enrique Ramírez me dice: ¿qué pasó? Yo no puedo predicar. ¿Qué pasó? No puedo predicar. Simple y sencillamente no voy a decir lo que pasó, ¿verdad? Pero no puedo predicar. No. Llegamos allá y estaba el hermano Jerry en la oficina. ¿Y qué pasó? Hermano, pasó esto y esto. ¿Y qué hiciste? Pues me quedé afuera de la iglesia. Yo no me voy a quedar adentro donde estaba Satanás. De verdad, hermanos. Mira, cuando Satanás lo va a atacar, lo va a atacar con el propósito de destruirlo, de acabar con su testimonio, de estorbarle a usted para que su vida sea una vida de fracaso constante. Pero cuando Dios viene y prueba su fe, hermano, Dios viene para enseñarle a usted, para hacerlo mejor, para madurarle a usted y para presentarle a usted la realidad de que si usted verdaderamente confía en Dios, Dios va a hacer grandes cosas a través de su vida. Y ese, hermanos, es el tema recurrente, déjese lo digo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque todos aquellos que han confiado en Cristo, en Dios a través de esto, han vivido vidas que han honrado y que han glorificado al Señor. Y hemos visto cómo estamos hoy en día por causa de que nuestros padres Adán y Eva fracasaron. Ya se había dado cuenta de eso, ¿verdad que sí? La estabilidad de la fe, queridos hermanos, significa simple y sencillamente que cuando esa prueba viene a nosotros, usted y yo vamos a estar o vamos a ser cristianos con el carácter de Salmo 1, como árboles fuertes, robles, hermanos, que están plantados junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero cuando usted y yo le permitimos a la carne controlar nuestras vidas, usted y yo somos como palmeras, hermanos. Y viene un vientecito de un lado y estamos peor que el arca de Noé, ¿verdad? Y da un viento y se ladea para acá. No me acuerdo cómo va ese canto, ¿verdad? De los niños, y se ladea para allá.
Y así vamos en nuestra vida y no podemos crecer, no podemos madurar, no podemos extender más allá de lo que somos, de lo que conocemos, y no podemos ser usados de la manera en que Dios quiere usarnos. Y mire, déjele digo, cuando yo digo ser usados de la manera en que Dios quiere usarnos, no quiere decir que usted va a ser pastor o que usted va a ser misionero, pero que usted va a tener una familia exitosa, una familia consagrada al Señor. Y eso es lo que le falta al cristianismo de hoy en día. Usted no sabe, hermano, con cuántas personas nos ha tocado vivir y trabajar y ver con tristeza, queridos hermanos, cómo vidas son desperdiciadas. Tuve el privilegio, así me conocí a los padres del hermano, andando visitando con los niños, vamos, nos poníamos en un estacionamiento de una tienda y a repartir folletos y a invitar a la gente. Y ahí pasaron los papás del hermano. Así los conocimos. Y fue mi hijo Abiel el que se acercó a ellos, no fui yo. Y mire, los invitamos a la iglesia, aquí está un folleto, y aquí está la dirección, aquí está todo. Así fue. Pero así como hemos conocido gente que han escuchado y que se han acercado, hemos conocido gente que han desechado la palabra de Dios. Y mire, con tristeza le digo, me tocó predicar el funeral de 3 jóvenes que conocí cuando estaba en la universidad, niños, que al crecer, por causa del mal testimonio y del fracaso de la fe de los padres, se alejaron del Señor. Se alejaron. Horrible. ¿Y cómo predica uno un funeral de una persona que no cree? Que desechó la palabra de Dios. No hace mucho fuimos a un funeral del esposo de una tía de mi esposa. Se dio un balazo. Nunca quiso escuchar. Párate. ¿Qué voy a decir? Bueno, él ya está allá. Pero usted a dónde va, usted qué tiene. Hermano, ¿qué evidencia tiene su fe para decir que su fe es una fe productiva, una fe, hermanos, que se consagra a Dios, una fe, hermanos, que demuestra que usted está siendo usado por Dios, que usted está firme en Dios, que usted está en obediencia a Dios, que usted agrada a Dios de la manera en que usted vive? Dice aquí la palabra que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, versículo 3 del capítulo 22. Y aquí en este versículo, hermanos, encontramos 3 señales que nos demuestran esta evidencia. Y la primera evidencia es, hermanos, que la verdadera fe bíblica no se va a demorar en obedecer la voluntad de su Dios amado. Dice ahí que Abraham se levantó de mañana. Y mire, a mí siempre se me ha hecho conflictivo esta idea. ¿Dios tiene sentido del humor o no tiene sentido del humor? Y luego me pongo a ver, caminó 3 días. 3 días caminó. Y yo me imagino si yo hubiese estado en los pies o los baraches de Abraham, ¿qué habría yo de estar pensando en esos 3 días de camino? Yo no sé de Abraham, yo sé de mis debilidades, pero yo de Abraham encuentro, queridos hermanos, que Abraham estaba decidido, y Abraham en su corazón, en su mente, levantándose muy de mañana, él había ya sacrificado a su hijo. Abraham ya no iba evaluando las cosas. Vemos en la evidencia lo que ha hecho él, levantarse de mañana y preparar su transporte, sus burritos ahí, llevar 2 siervos suyos y luego cortar la leña y echarlo a uno de los burros y a caminar 3 días. Llevaba absolutamente todo lo que ocupaba para ese sacrificio.
¿Se ha puesto a pensar usted qué le pide Dios a usted que haga? ¿Alguna vez ha valorado? En realidad, ¿alguna vez ha valorado en su vida personal, primero antes que nada, qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y si lo ha hecho, ¿se ha dado cuenta de la tremenda batalla que es luchar contra la carne? Tenemos una carne que es fuerte, que es poderosa, porque usted y yo permitimos que sea fuerte y que sea poderosa. La verdadera fe bíblica, hermanos, está dispuesta en la prueba. Está lista y no va a permitir que nada la detenga. ¿Sabe una cosa? A Abraham se levantó a entregar un hijo. El hijo de la promesa, pero si usted se regresa a un capítulo anterior, en Génesis, usted se va a encontrar que ya Abraham se había levantado muy de temprano y había despedido a otro hijo, el que no era de la promesa. Y Abraham de pronto se encuentra con las manos vacías porque ya se había dado cuenta que el hacerle caso a la carne, queridos hermanos, en obediencia, por amor a su esposa Sara, bueno, está bien, ¿verdad? Le dice Sara, llégate a mi sierva y cuando ella dé a luz va a ser mi hijo. Y Abraham, muy negado, ¿verdad? Y fue y se llevó a Agar. Y tuvo un hijo, esta mujer. Pero la carne no es buena consejera, queridos hermanos. La carne nunca va a ser buena consejera. Y ahí tiene el agravio para Sara, la mujer de Abraham. Después de que nació y como Ismael era más grande, algunos 14 años más grande que Isaac, yo creo que el problema es lo mismo de todos los hermanos, ¿verdad? En todas las familias que tienen bastantes hermanos. El más grande se ríe del más pequeño y los padres pues van a proteger al más pequeño y así pasa, es parte de la familia. Y vas a, ay, esta mujer me tiene agobiada, ¿qué vas a hacer? Y yo leyendo cuando preparaba hace tiempo, pues si ella tiene la culpa y se está quejando con el marido, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer ahora tú? Ese es el problema de la carne. Pero mire, Abraham está en una encrucijada en su vida, pero Abraham está obedeciendo. No se quedó parado en esa encrucijada, él siguió caminando y caminó por 3 días. 3 días, queridos hermanos. Rápidamente fue en obediencia a entregarle a Dios lo que Dios le había pedido. Abraham sabía, hermanos, que si en el pasado Dios le había prometido un hijo, en el presente Dios se lo iba a mantener vivo. Y aunque no lo sacrificó físicamente, Abraham en su corazón y en su mente, y por la fe viva que habitaba en él, Abraham ya había sacrificado a Isaac. No iba pensando qué voy a hacer, no dejó la leña allá, ¿verdad? No voy a cortar leña, me espero a llegar allá y a ver si Dios cambia de opinión. Llevaba exactamente lo que ocupaba. ¿Saben, hermano? La verdadera fe bíblica nunca será encontrada descuidada o sin preparación para hacer la obra. ¿Sabía eso? Las cosas no pasan por casualidad. La verdadera fe bíblica no es algo casual. Es algo real, hermanos. La verdadera fe bíblica no es un objeto, es una persona. Esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Esa persona es nuestro Redentor. Esa persona es nuestro Salvador. Esa persona es nuestro justificador. Encontramos también, hermanos, aquí otra evidencia
a la cual usted y yo le podemos llamar la intención del sacrificio. Leemos en la palabra de Dios que Abraham fue al lugar que Dios le dijo. No fue a buscar otro lugar, fue directamente a donde Dios le dijo. Caminó por 3 días, alzó los ojos y ahí estaba el lugar, ahí estaba el monte. ¿Y qué más pasa, queridos hermanos? Le dice a sus siervos que se queden ahí, agarra la leña, se la da a Isaac, agarra el fuego y agarra el cuchillo y dice, vamos allá arriba. ¿Sabe qué interesante es esto, hermanos? Porque la fe que comprometió a Abraham en un principio no claudicó, sino que caminó por 3 días con él, porque tenía que llegar a un punto donde Dios se iba a revelar, donde Dios le iba a mostrar, donde Dios iba a hacer evidente el poder que Él tiene para con aquellos que le obedecen, para con aquellos que confían verdaderamente en Él. Abraham, fíjese, agarró a su hijo, a Isaac. Imagínense esto, piénselo un poquito. Llegan al lugar del sacrificio y agarra una piedra y la pone. Luego va y agarra otra y la pone. Luego va y agarra otra y empieza a armar un altar. Y luego tal vez Isaac lo está mirando y mi papá, ¿qué voy a hacer? Y luego agarra a Abraham la leña y la pone sobre el altar. ¿Y ahora? Y agarra y amarra a Isaac. Y esto es algo muy curioso, ¿verdad? Muchos creemos que fue Isaac quien solo voluntariamente se subió al altar. Y está ahí en el altar ya. Isaac en ese momento se convierte en la sustancia del sacrificio. No hay un cordero, no hay ningún otro animal, ¿verdad? Y aquí viene, queridos hermanos, algo bien interesante, ¿verdad? Porque esa fe de Abraham que no se escondió allá 3 días antes para hacer las cosas, está ahora presente, está visible, está palpable, está a la misma luz del día vista por todos. Por su hijo que no entendía lo que estaba pasando, tal vez. Y aquí, hermanos, en medio de la prueba de Abraham, de la fe de Abraham, encontramos usted y yo la resistencia de la fe. Es interesante, ¿verdad? Ver los hechos que están sucediendo ahí. Pasaron 3 días, Abraham mira desde lejos el monte y sube al monte. Pero eso es interesante, al llegar hasta este momento, esa fe bíblica, esa fe comprometida, esa fe viva, era igual de fuerte que el primer día. No menguó, no se cansó, no dudó en absoluto. Ahí está ya el altar, ahí está ya la ofrenda lista. Y aquí hay un problema bien grande, porque aquí es en donde el cristiano falla. Y nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo ha hecho una observación muy fuerte acerca de la carne. En la noche en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, fue traicionado, después de que habían comido la última cena, fueron al jardín para tener, él con algunos de los discípulos, para tener un momento de comunión con el Padre. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26 le dice a los que están ahí en el jardín con él,
que se queden ahí, que oren, y él va a ir a orar, ¿verdad? Y va y ora, ¿y qué sucede? Regresa y encuentra a los discípulos, ¿cómo los encuentra? Dormidos. Y yo quisiera pensar, bueno, es que acababan de comer. Y la tendencia, ¿verdad?, que le pasa al cuerpo después de comer, especialmente el domingo, ¿verdad?, le da sueño. No, eso es la carne. Esa es la carnalidad del ser humano. Y el problema con los discípulos pasa y se repite 3 veces. Y nuestro Señor Jesucristo les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y hablando de la carne, si usted y yo podemos saber algo de la carne y entender algo de la carne, es una sola cosa: en la carne no se puede confiar. No podemos depender ni confiar en la carne. No podemos hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que la carne es débil, es impotente, es flaca, no tiene fuerzas. Si Isaac habría de ser ofrecido, tuvo que haber sido ofrecido en la fe, en el mismísimo momento cuando Dios le dijo a Abraham: ofréceme a tu hijo en sacrificio, a tu único hijo. Y luego le recalca, ¿verdad?, en el que tienes la promesa. Y dice la palabra de Dios que Abraham se levantó muy de mañana. Y caminó. Con los asnos, con los siervos y con la leña. Hermanos, llegamos a un punto en el que usted y yo tenemos que entender que la verdadera fe bíblica no se habrá de detener sino hasta poder haber agradado a aquel a quien ama. Y la verdadera fe bíblica no tiene ojos para nadie sino para Dios mismo. Nada más para Él. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo será el día en que cada uno de nosotros personalmente habremos de tomar una actitud como la de Abraham y nos vamos a levantar de mañana en obediencia, preguntándole a Dios: Dios mío, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Qué hay por hacer, Señor? ¿Qué tiene para mí en este día? No estoy diciendo que deje su trabajo, no le estoy diciendo que abandone su familia, porque la Biblia no le dice eso. Pero sí estoy diciendo, hermanos, que nuestra fe debe ser una fe viva, una fe eficaz. Que nuestra fe, hermano, nuestra iglesia, esta iglesia, debe ser un baluarte de fe verdadera y bíblica. Un baluarte, hermanos, que va a diferenciar al verdadero cristianismo de entre la falsedad que existe a nuestro alrededor hoy en día. Porque la fe nunca va a descansar hasta no haber satisfecho el corazón de Dios. Y esa, queridos hermanos, esa debe de ser nuestra actitud. Debe de haber en nosotros la solicitud misma que tuvo Abraham. Llegar al momento de estar su hijo postrado en el altar y Abraham levantando ese cuchillo. Y aquí es donde en mi mente empieza a jugar y empieza a imaginarse cosas. Y yo sé, hermanos, ustedes saben que Dios es poderoso y con el poder de su palabra pudo haber aparecido ese carnero ahí. Pero si usted ha visto una zarzamora, un zarzal, usted sabe que es algo que ahí está y va a hacer ruido. Nunca va a ver usted un carnero salvaje ahí quietecito y sin pasar, sin hacer nada. Mucho menos si está atorado de la cornamenta en el zarzal. Dos cosas vemos aquí.
La fe de Abraham enfocada en obedecer a su Dios. Y Dios estableciendo la provisión para su sacrificio. Abraham, no le hagas daño al varón, a tu hijo. Dios te conoce. Y tú no le rehusaste a tu hijo. Y voltea a Abraham y ahí está el carnero. Yo soy de lado. Tengo la idea de que el carnero ya estaba ahí, hermanos. Ya estaba ahí. Y Abraham estaba enfocado en obedecer y en agradarle a Dios. A veces nosotros no vemos las respuestas, y con esto quiero terminar, a esas necesidades que surgen en nuestras vidas. Porque la carne nos está haciendo un engaño a nosotros. Y nos está engañando y nos está desviando del propósito que Dios tiene para usted y para mí. Y es imposible así que usted y yo podamos ver ese carnero, esa respuesta, esa provisión, esa revelación de Dios. Dios quiere, hermanos, que vivamos una vida victoriosa, que tengamos una fe afanada, una fe que no trata de esconderse, una fe que siempre sale a la luz, evidenciando la presencia divina en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando eso pasa, hermano, no habrá nada que pueda disuadirlo a usted de la solicitud para ofrecer al Isaac que Dios le está pidiendo en su vida. Hay algo que Dios le pide a usted. Yo no sé qué es lo que Dios le está pidiendo a usted. Yo le puedo decir lo que Dios me ha pedido a mí. Y le puedo decir a ciencia cierta, hermano, que muchas veces, estando allá en los Estados Unidos, quise correr y regresarme. Y eso no era lo que Dios quería de mí. Y duele estar lejos de la familia. Duele y es triste no volver a ver a parte de ella. Pero sabe una cosa, la dulzura de la paz que Dios nos da cuando vivimos en obediencia a Él es lo más grande y lo más hermoso. Dios les bendiga.